Los cálices de cristal captaban la luz de las velas como luciérnagas atrapadas. El vino, girando de color carmesí, mientras 12 miembros de la familia Whitmore levantaban sus copas para dar gracias. En cuestión de minutos, todos estarían muriendo. Esta es la historia de cómo una mujer esclavizada puso de rodillas a toda una plantación de Mississippi con nada más que paciencia, arsénico y un cucharón. Clara estaba en el umbral entre la cocina y el comedor, con las manos pulcramente dobladas sobre su delantal, observando a la familia Whitmore prepararse para su cena en esa noche húmeda de agosto de 1847. El reloj de pie en la sala dio 7 campanadas, cada nota flotando en el denso aire de Mississippi como una campana fúnebre. El olor a pato asado se mezclaba con el de las flores de magnolia que entraban por las ventanas abiertas, mientras que debajo de todo acechaba algo más, el débil sabor metálico del arsénico, que nadie en la mesa podía aún detectar. Antes de adentrarnos más en este oscuro capítulo de la historia americana, quiero saber desde dónde nos estás viendo ahora. ¿Qué hora es donde te encuentras? Deja un comentario abajo y házmelo saber. Y si historias como esta te fascinan, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar ha estado enterrado en los registros de los juzgados durante más de un siglo. La plantación Whitmore se extendía a lo largo de 3.000 acres de campos de algodón a las afueras de Natchez, donde el río Mississippi se curvaba como la espina de una serpiente. El juez Cornelius Whitmore presidía la finca con la misma mano de hierro que usaba en la sala del tribunal. Su esposa Margaret manejaba la casa con 47 personas esclavizadas, con lo que ella llamaba firmeza cristiana. Sus 4 hijos adultos habían regresado a casa para la celebración del 62º cumpleaños del juez, trayendo a sus cónyuges y nietos, llenando la gran casa con risas que pronto se convertirían en gritos. Clara había sido comprada en una subasta en Nueva Orleans 11 años antes, separada de sus 2 jóvenes hijas, que fueron vendidas a una plantación de azúcar en Luisiana. Nunca las volvió a ver. En la cocina, Whitmore se volvió invisible. Un par de manos que revolvían ollas, amasaban pan y sazonaban comidas con una pericia que hacía que el juez se jactara ante sus colegas de tener la mejor mesa en el condado de Adams. ¿Me pasas el pato, por favor?, preguntó Margaret Whitmore a su hijo mayor, sin notar cómo los ojos de Clara seguían cada movimiento desde su puesto junto a la puerta. El arsénico había sido sorprendentemente fácil de conseguir, vendido como veneno para ratas en la tienda general. Una mujer negra que lo compraba no levantaba sospechas. En la gran casa siempre había ratas. Clara lo había estado recolectando durante 3 meses, guardando pequeñas cantidades en una calabaza hueca escondida detrás de los sacos de harina. Ella sabía exactamente cuánto usar, suficiente para matar, pero no tanto como para que el sabor amargo los alertara con el primer bocado. La nieta más joven, Emma, de 6 años, movía sus vegetales por el plato. «Estos saben raros, abuela». «Tonterías», respondió Margaret. «Termina tu plato». La cocina de Clara está por encima de cualquier reproche. La horrible ironía de ello. Clara había mezclado el veneno en la reducción de vino que había rociado sobre el pato. Lo había revuelto en la salsa de crema de los vegetales. Incluso lo había espolvoreado como azúcar sobre el pastel de cumpleaños que esperaba en la cocina. Cada plato que tocaría sus labios llevaba la muerte en su condimento. La familia continuó su comida, discutiendo los precios del algodón y los próximos compromisos sociales, mientras su destino se cristalizaba en sus torrentes sanguíneos con cada trago. El juez Whitmore levantó su copa para un brindis, el tercero de la noche. «Por la familia», declaró. Su voz ya comenzaba a arrastrarse, aunque lo atribuyó al vino, por la prosperidad, por el orden natural de las cosas. Los dedos de Clara se apretaron contra el marco de la puerta. A las 7:45, la joven Emma había vomitado sobre el mantel. Su madre corrió a su lado, pero sintió que sus propias piernas flaqueaban. El juez trató de ponerse de pie, su rostro enrojecido, las manos agarrándose la garganta. Uno por uno
como dominós en un juego grotesco, la familia Whitmore comenzó a convulsionar. «La comida», jadeó alguien. «Hemos sido envenenados». Todos los ojos se volvieron hacia la puerta de la cocina, pero Clara ya había desaparecido. El comedor estalló en caos, sillas volcadas, cuerpos cayendo al suelo. El hijo Whitmore, más joven, se arrastró hacia la puerta, solo para colapsar a centímetros del escape. Margaret Whitmore, incluso mientras la espuma se acumulaba en las comisuras de su boca, tuvo la fuerza suficiente para gritar una palabra que resonó por los cuartos de la plantación. «Clara». Pero aquí está lo que el registro histórico no captura: las otras personas esclavizadas en la casa esa noche. Los sirvientes que podrían haber corrido por el doctor, pero caminaron lentamente en su lugar. Las sirvientas que oyeron los gritos, pero terminaron de doblar la ropa antes de investigar. El mozo de cuadra que vio a Clara dirigiéndose hacia el río con un bulto, pero no le dijo a nadie hasta la mañana. ¿Qué habrías hecho tú parado en esa puerta, viendo a tus captores sufrir? ¿Habrías ayudado o habrías desaparecido en la noche como el humo? 12 personas se sentaron a cenar en la plantación Whitmore el 18 de agosto de 1847. Para la mañana, la gran casa estaría silenciosa como una tumba y Clara estaría a 20 millas río abajo, siguiendo el mapa invisible del ferrocarril subterráneo hacia una libertad que había comprado con arsénico y rabia. Pero la historia no termina con sillas vacías y sopa fría. A las 8:15, el comedor Whitmore parecía un campo de batalla donde el enemigo era invisible y la victoria significaba simplemente respirar de nuevo. El juez había colapsado boca abajo en su pastel de cumpleaños. El verdadero horror del envenenamiento por arsénico no es la muerte, es la espera. Dentro de la gran casa, 12 miembros de la familia Whitmore se retorcían en varias etapas de agonía, sus síntomas en cascada, como una sinfonía escrita en sufrimiento. El reloj de pie continuaba su cuenta constante, cada tic marcando otro segundo de su descenso. El olor a magnolia había sido reemplazado por el olor acre del vómito y el miedo, mientras que los pulidos suelos de roble se volvían resbaladizos con la transpiración y algo peor. A través de las altas ventanas, las cabañas del personal brillaban con la luz de las lámparas, pero ninguna ayuda llegó corriendo. El doctor Edmund Hayes vivía a solo 3 millas de distancia, tratando a familias de plantaciones en todo el condado de Adams, con una combinación de medicina moderna y viejo pragmatismo de Mississippi. Esa noche, su maletín médico permanecería cerrado, su caballo sin ensillar. El mensajero que debería haberlo buscado, un joven hombre esclavizado llamado Thomas, se quedó congelado en el pasillo principal, observando al juez Whitmore gatear por alfombras persas que habían costado más de lo que Thomas ganaría en 10 vidas. Del diario de Thomas Apprentice, registrado 40 años después, 18 de agosto de 1847. Pude haber corrido por el doctor. Dios sabe que pude, pero pensé en mi hermana vendida cuando el juez necesitaba dinero rápido. Me quedé allí y miré. Margaret Whitmore, a pesar del fuego que se extendía por sus órganos, logró arrastrarse hasta la campana de plata usada para llamar a los sirvientes. La tocó frenéticamente, las notas claras cortando el caos como un grito. En la cocina, 6 trabajadores esclavizados la oyeron perfectamente. Se miraron, una conversación entera pasando en miradas. Luego volvieron a lavar los platos como si nada hubiera pasado. La nieta más joven, Emma, murió primero. Su pequeño cuerpo, incapaz de luchar contra el veneno que corría por sus venas. Su madre, Rachel Whitmore, abrazó el cadáver de su hija y gimió con una pena que trascendía su propia agonía. «¿Por qué?», gritó al cielo, a los sirvientes, a cualquiera que quisiera escuchar. Ella era inocente, pero la inocencia, como Clara sabía, nunca había protegido a los niños esclavizados de ser vendidos, golpeados o trabajados hasta la muerte. El hijo del juez Whitmore, James, un abogado de Jackson, que había heredado la crueldad de su padre, junto con su afilada mandíbula, trató de tomar el control, incluso mientras sus piernas le fallaban. «Bloqueen los caminos», jadeó a nadie en particular. «Encuentren a esa mujer. Habrá un infierno que pagar». Los trabajadores del campo oyeron la conmoción desde sus cuartos,
sonidos de arcadas, gritos, muebles chocando. Algunos cerraron sus delgadas puertas y abrazaron a sus hijos. Otros se sentaron en sus porches, testigos silenciosos de una justicia que nunca se habían atrevido a imaginar. El viejo Moses, que había perdido 3 dedos por el temperamento del juez, en realidad sonrió. Mientras tanto, Clara se abría camino a través de los senderos del pantano que había memorizado durante 11 años de servidumbre. Cada luna llena había estudiado estas rutas, mientras recogía hierbas para la cocina, planeando una noche exactamente como esta. En su bulto, un cambio de ropa, $37 robados del cajón de Margaret a lo largo de los años, y papeles falsificados que la identificaban como una mujer libre llamada Sarah Coleman. De vuelta en el comedor, el juez experimentó un momento de terrible claridad entre convulsiones. Sus ojos, inyectados en sangre y salvajes, se fijaron en el retrato de su padre, colgado sobre la chimenea. Otro dueño de plantación, que murió de repente en la cena 20 años antes. Una fría realización lo invadió. ¿Había sido eso también un asesinato? ¿Cuántas comidas habían sido sazonadas con venganza? Los niños, jadeó Margaret, alcanzando a sus hijos adultos, incluso mientras su visión se nublaba. Salven a los niños, pero no habría salvación, ni cabalgatas heroicas en busca de ayuda, ni remedios de último minuto. El arsénico funcionó metódicamente, apagando los órganos en una secuencia precisa que Clara había investigado escuchando al doctor Hayes durante sus visitas, fingiendo desempolvar mientras memorizaba cada palabra sobre dosis y síntomas. Primero probó pequeñas cantidades en los perros de la plantación, notando cuánto tiempo tardaba, ajustando sus cálculos. Esto no fue un impulso, fue ingeniería. A las 9, la mitad de la familia había perdido el conocimiento. Los que estaban conscientes solo podían ver a sus seres queridos desvanecerse, sabiendo que su turno se acercaba. James Whitmore usó sus últimos minutos para garabatear algo en una servilleta, con una mano temblorosa. Clara hizo esto, como si alguien necesitara la confirmación. Pero aquí está lo que cambia todo. En los cuartos, la amiga cercana de Clara, Ruth, les decía a otros que Clara había planeado envenenar solo al juez. La cena de cumpleaños con toda la familia presente no había sido parte del plan. Algo había cambiado esa misma mañana, algo que hizo que Clara decidiera que una muerte no era suficiente. La casa se volvió más silenciosa a medida que las voces fallaban, reemplazadas por respiraciones laboriosas y gemidos ocasionales. Las velas ardían más bajo, proyectando sombras danzantes que hacían que los moribundos parecieran moverse incluso cuando se habían quedado quietos. Un sinsonte afuera comenzó su repertorio nocturno, ciclando a través de canciones robadas, mientras que dentro otro tipo de robo se estaba completando. Vidas por vidas, una familia por una familia. A las 10, solo Margaret aún se aferraba a la conciencia, sus dedos envueltos alrededor de la mano fría de su esposo. En su delirio susurró: «Disculpas, no a Dios, sino a alguien llamado Bessie». La sirvienta que escuchaba desde el pasillo conocía ese nombre, una mujer esclavizada que murió al dar a luz después de que el juez se negara a llamar a un médico, diciendo que no valía la pena el gasto. El último sonido que Margaret Whitmore escuchó antes de que la oscuridad la reclamara no fue una oración o un consuelo, sino el crujido de pasos cuando el personal de la casa finalmente entró en la habitación, no para ayudar, sino para presenciar. Se pararon en un semicírculo, silenciosos como fantasmas, observando los momentos finales de sus dueños, con expresiones que no mostraban ni satisfacción ni piedad, solo una memoria fría como una piedra. 11:47 de la noche. 12 miembros de la familia Whitmore yacían muertos con sus mejores galas, el pastel de cumpleaños aún decorado con velas sin encender. La gran casa cayó en un silencio tan completo que se podía escuchar el musgo español susurrando contra las ventanas. Y en algún lugar en la oscuridad entre Mississippi y la Libertad, Clara se detuvo para lavar la harina de debajo de sus uñas en un arroyo que se llevaría la última evidencia de su vida en la cocina. Pero las personas esclavizadas que dejó atrás enfrentarían preguntas, investigaciones y consecuencias que ondularían por el condado de Adams
como ondas de una piedra arrojada en agua quieta. El amanecer se rompió sobre la plantación Whitmore como un aliento contenido finalmente liberado. La luz del sol se coló por las ventanas para iluminar 12 cadáveres dispuestos alrededor de una mesa de comedor, como una macabra naturaleza muerta. Las velas de cumpleaños se habían derretido en charcos de cera. ¿Qué le sucede a una plantación cuando cada persona blanca en la propiedad muere en una sola noche? Los gallos cantaron a las 5:30 de la mañana, como siempre lo hacían, indiferentes a la carnicería en la gran casa. El aire de la mañana llevaba el olor a madreselva y a muerte en igual medida, mientras que las gotas de rocío se acumulaban en las telarañas estiradas entre las barandillas del porche, como una cinta de la escena del crimen de la naturaleza. En los cuartos, 47 personas esclavizadas se enfrentaron a una terrible decisión: reportar las muertes y enfrentar un interrogatorio, o aprovechar este momento de libertad sin precedentes. Ruth, la amiga más cercana de Clara, fue la primera en actuar. Había sido la ama de llaves principal de los Whitmore durante 15 años, confiada con las llaves de cada habitación, excepto el estudio del juez. Ahora estaba en ese santuario prohibido, revolviendo papeles con manos temblorosas, escrituras de tierra, facturas de venta, contratos, incluyendo el suyo, listando su valor en $800, como si fuera ganado con buen pedigrí. «Quémalo todo», sugirió Samuel el herrero, su voz apenas un susurro. «Diles que los bandidos vinieron en la noche». Pero el viejo Moses, su mano de 3 dedos descansando en su bastón, sacudió su cabeza gris. «¿Creen que creerán que los bandidos envenenaron a una familia en la cena? Nos colgarán a todos antes de hacer preguntas». El debate se libró en tonos susurrados, mientras que arriba las moscas ya habían descubierto el festín. A las 7 de la mañana, un trabajador del campo llamado Júpiter había sido elegido para cabalgar a la plantación vecina de Turner, con noticias de una terrible enfermedad en la casa Whitmore. La historia que habían acordado. La familia se había enfermado durante la cena, y a pesar de los mejores esfuerzos de los sirvientes para ayudar, todos habían sucumbido a lo que parecía ser comida contaminada. No se mencionó a Clara, quien, por lo que todos sabían, había sido vendida a una plantación en Georgia 2 semanas antes. De los registros del juzgado del condado de Adams, 19 de agosto de 1847. Las declaraciones de los testigos afirman que la cocinera Clara fue transferida a la finca Belmont el 5 de agosto. Factura de venta producida por el personal doméstico sobreviviente. Investigación en curso. Esa factura de venta era la obra maestra de Ruth, falsificada con tinta mezclada fresca esa mañana, envejecida con pozos de café y humo, con una firma que había practicado copiar 100 veces. Clara le había enseñado a leer y escribir en secreto, a la luz de las velas, arriesgando el látigo por cada letra aprendida. Cuando el sheriff William Donovan llegó a las 9:43 a.m. con el forense del condado, encontró una escena de caos orquestado. Los sirvientes lloraban de manera convincente por sus dueños muertos, mientras otros restregaban manchas que nunca saldrían. Ruth los recibió en la puerta, sus ojos enrojecidos por frotarlos con jugo de cebolla. «Sucedió tan rápido, sheriff», sollozó. «En un momento estaban celebrando, al siguiente», señaló impotente hacia el comedor. El forense, el doctor Marcus Webb, era un hombre meticuloso que había estudiado en Filadelfia antes de regresar al sur. Examinó cada cuerpo con precisión científica, notando el enrojecimiento de la piel, las pupilas contraídas, la espuma seca en las comisuras de la boca. Su evaluación preliminar: envenenamiento por arsénico, sin duda. La cantidad sugerida en sus notas habría requerido acceso a libras de la sustancia. «¿Quién preparó la comida?», preguntó el sheriff Donovan, aunque ya sospechaba la respuesta. «Todos lo hicimos», respondió Ruth, una media verdad envuelta en lealtad. «Clara hizo las salsas antes de irse, pero yo terminé de cocinar. Samuel cortó el pato. Letty preparó las verduras. Si la comida estaba contaminada, todos la tocamos». Brillante, repartir la culpa tan fina que se volvía transparente. El sheriff examinó la cocina, encontrándola impecable. Los trabajadores esclavizados
Habían pasado toda la noche limpiando, eliminando cualquier rastro de la preparación del veneno. La despensa solo mostraba ingredientes ordinarios. El veneno para ratas guardado detrás de los sacos de harina contenía exactamente la cantidad que figuraba en su recibo de compra de 6 meses atrás. Pero el doctor Webb notó algo que los otros pasaron por alto: un solo pétalo de magnolia en el suelo de la cocina, traído en el zapato de alguien. Los magnolios no crecían cerca de la cocina, solo por el camino del río. Alguien había estado afuera durante la noche, caminando por donde no debería. «Busquen en los terrenos», ordenó el sheriff, «en cada cabaña, en cada dependencia». La búsqueda no reveló nada más que la esperada pobreza de los cuartos de esclavos: colchones de cáscara de maíz, ropa remendada, algunas monedas escondidas. Lo que no encontraron fue más revelador: ninguna carta, ningún libro, ninguna señal de la escuela secreta que Clara había estado dirigiendo durante 3 años, enseñando a otros a leer copiando versículos de la Biblia. Esos materiales habían sido quemados a las 3 de la mañana, las cenizas esparcidas en el jardín de verduras. Al mediodía, la noticia se había extendido a cada plantación en el condado de Adams. Las familias blancas cerraron sus puertas y miraron a sus sirvientes con nueva sospecha. Algunos despidieron a sus cocineros por completo, eligiendo el hambre sobre el miedo. La familia Turner hizo que sus trabajadores esclavizados probaran cada plato antes de servir, convirtiendo las comidas en rituales de prueba de veneno. Mientras tanto, Clara cabalgaba en una carreta de madera conducida por un hombre negro libre llamado Josiah, parte de la red del ferrocarril subterráneo, que operaba como oraciones susurradas por el sur profundo. Había llegado a la frontera de Luisiana, sus papeles falsificados resistiendo una inspección superficial. La carreta llevaba compartimentos ocultos con otros 3 fugitivos, pero Clara viajaba abiertamente, interpretando el papel de Sarah Coleman, una costurera que se dirigía a visitar a la familia en Baton Rouge. De vuelta en la plantación Whitmore, la investigación se intensificó. Un juez de Jackson llegó para supervisar las complejidades legales. Sin herederos blancos presentes y toda la familia directa muerta, la propiedad de la finca quedó en entredicho. Las 47 personas esclavizadas existían en un limbo aterrador. Técnicamente todavía propiedad, pero ¿de quién? El sheriff Donovan interrogó a cada trabajador por separado, buscando grietas en su historia, pero se mantuvieron firmes en la narrativa que Ruth había creado. Clara había sido vendida. La familia había comido normalmente. La enfermedad llegó de repente. Cuando se les presionó sobre el paradero de Clara en Georgia, Ruth produjo cartas falsificadas durante las 2 semanas anteriores en anticipación de este momento. «Ella escribe que la familia Belmont la trata bien», dijo Ruth con los ojos bajos. «Dice que extraña a sus amigos aquí, pero que acepta la voluntad de Dios, la voluntad de Dios envuelta en arsénico». El doctor Webb realizó autopsias esa tarde, confirmando un envenenamiento masivo por arsénico en cada víctima. La cantidad sugería un asesinato deliberado, no una contaminación accidental. Pero con la supuesta perpetradora vendida a Georgia y ningún testigo dispuesto a romper filas, la investigación se estancó. Esa noche, mientras los cuerpos de los Whitmore eran preparados para el entierro, la comunidad de esclavos se reunió en sus cuartos para orar. Pero entre los himnos y los amén intercambiaron miradas que hablaban volúmenes. Habían sobrevivido el primer día de interrogatorio. Ahora venía la prueba más difícil: mantener su historia a medida que la investigación se ampliaba, a medida que se ofrecían recompensas, a medida que la presión aumentaba para que entregaran a Clara. El viejo Moses dirigió la oración, su mano de 3 dedos levantada hacia el cielo. «Señor, oramos por las almas de los difuntos, que encuentren la paz en la muerte, que negaron a otros en la vida. Amén». La congregación respondió, sus voces resonando a través de campos de algodón, donde regresarían a trabajar mañana. La plantación funcionando con el impulso y la memoria muscular, mientras los abogados resolvían quién sería su próximo dueño. Pero primero tenían que sobrevivir a la próxima ola de investigación, porque el sheriff Donovan acababa de recibir la noticia de que no existía ninguna plantación Belmont en Georgia, donde supuestamente Clara había sido vendida. Las botas del sheriff Donovan
golpearon el suelo de la cocina Whitmore como el mazo de un juez mientras agitaba el telegrama de Georgia. No hay plantación Belmont, nunca la ha habido. Me han estado mintiendo. El sol de la mañana proyectaba sombras de rejas de prisión a través de las ventanas de la cocina, donde 6 trabajadores esclavizados estaban en fila, su historia fabricada, desmoronándose como viejo pergamino. Ruth mantuvo su expresión neutral. A pesar de su corazón acelerado, había aprendido hace mucho tiempo que la supervivencia significaba convertirse en un espejo, reflejando lo que la gente blanca quería ver. El telegrama que revoloteaba en la mano de Donovan bien podría haber sido una soga. Detrás de ella podía oír la respiración trabajosa de Samuel, sentir el temblor de Letty, sentir el miedo rodando de ellos en olas tan densas como la humedad de Mississippi. Ahora, continuó Donovan, su voz bajando a un susurro, más aterrador que cualquier grito, hablemos de lo que realmente le pasó a Clara. A 20 millas de distancia, Clara, ahora Sarah Coleman, estaba sentada en la sección para personas de color de un barco de vapor que se dirigía río arriba por el Mississippi. El cobrador de billetes apenas había mirado sus papeles, distraído por una mujer blanca que se quejaba de su camarote. Clara mantuvo la cabeza baja, los dedos envueltos alrededor de un rosario que nunca había usado antes, interpretando el papel de una devota mujer libre que se dirigía a Memphis para un trabajo en la iglesia. Del New Orleans Daily Picayune, 21 de agosto de 1847. 12 muertos en el condado de Adams. Familia de plantación entera envenenada. Se sospecha de una cocinera negra. $1000 por información que conduzca a su captura. De vuelta en la cocina, Ruth tomó una decisión calculada. Clara había estado actuando de manera extraña desde que sus hijas fueron vendidas. Comenzó, permitiendo que las lágrimas brotaran, lágrimas reales, recordando a esas niñas. Dijo que tenía un primo en Georgia que podría conseguirle trabajo. La ayudamos a irse porque teníamos miedo de lo que pudiera hacer. Donovan los presionó. Hace 2 semanas, justo como dijimos, el sheriff estudió cada rostro, buscando los signos reveladores de engaño. Pero estas eran personas que habían pasado toda su vida ocultando pensamientos, tragando palabras, sobreviviendo al volverse invisibles. No le dieron nada. Mientras tanto, los buitres legales habían descendido sobre la finca Whitmore. Primos lejanos surgieron de 3 estados de distancia, reclamando derechos de herencia. Los abogados llegaron en carruajes, calculando el valor de la tierra, el algodón y la propiedad humana con igual desapasionamiento. Las 47 personas esclavizadas se encontraron siendo tasadas como muebles, mientras su destino colgaba en un limbo burocrático. Esa tarde, Donovan ordenó algo sin precedentes, una cacería masiva. Envió jinetes a cada carretera principal, cruce de río y estación de ferrocarril, dentro de un radio de 100 millas. La descripción de Clara, mujer negra de unos 30 años, 5 pies 4 pulgadas, pequeña cicatriz en la mano izquierda por una quemadura de cocina, fue publicada en cada plaza de pueblo desde Natchez hasta Nueva Orleans. Pero Clara había anticipado esto. Antes de irse, había usado lejía para aclarar su piel lo suficiente como para confundir las descripciones. Peinó su cabello de manera diferente y rellenó su ropa para parecer más pesada. La cicatriz en su mano estaba oculta bajo guantes que había robado del cajón de Margaret Whitmore, cuero fino que la marcaba como una mujer de medios en lugar de una cocinera fugitiva. La búsqueda se intensificó cuando los investigadores encontraron algo escondido en la cabaña abandonada de Clara, un diario escrito en un código crudo. El Dr. Webb pasó horas descifrándolo, finalmente rompiendo para revelar recetas, pero no de comida. Página tras página detallaba preparaciones de veneno, cálculos de dosis y, lo más escalofriante, una lista de nombres con fechas a su lado. «Dios mío», susurró Webb. La familia Whitmore no era la primera. Otros 3 nombres aparecieron encima de los Whitmore. Todas familias de plantaciones prominentes que habían sufrido muertes misteriosas en los últimos 5 años.
los Henderson en 1843. El patriarca murió de una enfermedad estomacal. Los Beauregard en 1845. 2 hijos muertos por whisky contaminado. Los Lancaster en 1846. La matriarca y su hija sucumbieron a la fiebre de verano. Clara había sido vendida entre cada hogar. Ahora su método se hizo claro. Trabajaría tranquilamente, ganaría confianza, y cuando llegara el momento, atacaría con precisión, antes de ser vendida a la siguiente familia desprevenida. Los Whitmore simplemente habían sido su obra magna, su declaración final antes de desaparecer. Los cuerpos fueron exhumados, se realizaron pruebas, se encontró arsénico en todos ellos. La realización envió ondas de choque a través de la sociedad de Mississippi. ¿Cuántos otros cocineros estaban planeando una venganza similar? ¿Cuántos sirvientes fieles estaban en realidad esperando su momento? La paranoia se extendió más rápido que la fiebre amarilla. Las cocinas de las plantaciones se cerraron con llave por la noche. Se emplearon catadores de comida. Algunas familias despidieron a todo su personal doméstico, prefiriendo cocinar para ellos mismos, en lugar de arriesgarse a ser envenenados. En el río, Clara escuchó a los pasajeros blancos discutir los asesinatos con horrorizada fascinación. Una mujer vestida de seda se quejó de que ya no podía confiar en su cocinera de 20 años. Un comerciante sugirió que todos los esclavos domésticos debían ser encadenados por la noche. Un ministro proclamó que era una prueba de que la raza africana era incapaz de misericordia cristiana. Clara jugueteó con el frasco de veneno aún escondido en su corpiño. Una dosis final en caso de captura. Preferiría morir libre que vivir esclavizada. Para el 4.º día, la cacería se había expandido a través de las fronteras estatales. La recompensa aumentó a $2.000, más de lo que la mayoría de los hombres verían en una vida. Caza-esclavos profesionales se unieron a la búsqueda, hombres que podían rastrear a un fugitivo a través del agua y la piedra. Trajeron perros entrenados con ropa de la cabaña de Clara, aunque Ruth había contaminado inteligentemente el olor con pimienta y trementina. Pero la verdadera brillantez del escape de Clara no radicaba en la desorientación, sino en la red. El ferrocarril subterráneo se había estado preparando para este momento durante meses. En cada parada era pasada entre conductores que no hacían preguntas, no ofrecían juicios. Un ministro en Baton Rouge, un tendero en Memphis, un granjero a las afueras de Nashville, cada uno arriesgando sus vidas por una mujer que nunca habían conocido, unidos por la simple creencia de que la libertad valía cualquier peligro. Un momento de peligro llegó en la frontera de Tennessee. Un caza-esclavos llamado Briggs la había rastreado hasta una casa segura, llegando solo horas después de que ella se había ido. Encontró el edificio vacío, excepto por una anciana mujer negra, libre, llamada Tía Cora, que afirmó no saber nada de fugitivos. «¿Estás mintiendo?», le gruñó Briggs, pero Cora solo sonrió. «Señor, tengo 73 años. ¿Qué querría yo con albergar fugitivos? Apenas puedo albergar mis propios huesos». Se fue con las manos vacías, sin notar las huellas de ruedas frescas que se dirigían al norte, o la forma en que las manos de Cora temblaron después de que él se fue. De vuelta en la plantación Whitmore, la presión estaba aumentando sobre la comunidad de esclavos. El nuevo capataz, traído por los abogados de la finca, era un hombre cruel llamado Patterson, que creía en romper los espíritus para encontrar la verdad. Comenzó con los más jóvenes, interrogando a los niños sobre lo que habían visto, con quién había hablado Clara, a dónde podría huir. Pero los niños habían sido bien enseñados, no sabían nada, no vieron nada. Clara apenas hablaba con nadie, afirmaban. Se mantenía a sí misma, mujer extraña, siempre murmurando sobre sus hijas perdidas. Un niño, que apenas tenía 8 años, miró a Patterson directamente a los ojos y dijo: «Una vez me dijo que el veneno era más dulce que el azúcar, si sabías cómo servirlo bien». Todos contuvieron la respiración, pero Patterson solo se rió. Niños y sus historias salvajes. El niño había recibido esa línea de Ruth, calculada para ser lo suficientemente extraña como para ser descartada. Mientras tanto, a 3 estados de distancia, Clara llegó a una estación en Ohio, donde finalmente pudo descansar.
La casa segura era dirigida por cuáqueros que solo le pidieron su primer nombre, no Clara, no Sara, sino el nombre con el que había nacido antes de que la esclavitud se lo robara. Adonai significaba amada en Yoruba, el idioma de su madre. Adonai se susurró a sí misma en la oscuridad, saboreando la libertad en su lengua por primera vez en 30 años. Pero la libertad seguía siendo frágil y la cacería estaba lejos de terminar, porque de vuelta en Mississippi, el sheriff Donovan acababa de hacer una conexión que cambiaría todo, un patrón en los movimientos de Clara que podría predecir a dónde se dirigía. El sheriff Donovan extendió 4 mapas sobre la mesa del juzgado, cada uno marcado con X rojas donde Clara había matado. Una línea los conectaba, dirigiéndose constantemente al noreste. No está corriendo al azar, se dirige a un lugar específico. La revelación llegó a las 2:30 de la mañana. Después de horas de conectar muertes, fechas y destinos, la luz de la lámpara parpadeaba sobre los mapas, proyectando sombras que bailaban como secretos culpables, mientras el humo del tabaco colgaba lo suficientemente denso como para cortarlo. Afuera, la lluvia de septiembre golpeaba el techo del juzgado con la intensidad de acusaciones tamborileadas. En la esquina, el doctor Webb trazó la ruta con su dedo, su mente médica, viendo lo que otros habían pasado por alto. Cada plantación que Clara había atacado estaba conectada por algo más que la geografía. «Miren los nombres», dijo Webb en voz baja. Henderson vendió esclavos a Bogart, la hija de Bogart se casó con un Lancaster, y Margaret Whitmore sacó un libro de contabilidad amarillento. Su apellido de soltera era Henderson. La habitación se quedó en silencio excepto por la percusión de la lluvia. Clara no había sido asignada al azar a estos hogares. Había estado rastreando una red específica de familias. Pero, ¿por qué estas en particular? ¿Qué las conectaba más allá del matrimonio y el dinero? La respuesta estaba en una factura de venta manchada por el agua de 1836, descubierta en los efectos personales del juez Whitmore. Una transacción por una mujer negra de 19 años, llamada Clara, y 2 niñas de 3 y 5 años. El vendedor, la plantación Henderson, los compradores, varias partes en el mercado de esclavos de Nueva Orleans. «Dios mío», susurró Donovan, «ha estado cazando a las familias que vendieron a sus hijas». 100 millas al norte, Clara, todavía viajando como Sarah Coleman, se sentó en una pequeña iglesia en las afueras de Cincinnati, escuchando un sermón sobre Moisés que liberaba a su pueblo de la servidumbre. La congregación se balanceaba al ritmo de la comprensión compartida, las voces elevándose en armonías que hablaban de penas demasiado profundas para las palabras por sí solas. Apretó su rosario, el único objeto en su actuación al que se había apegado genuinamente. Después del servicio, la esposa del ministro, la señora Elizabeth Harper, se le acercó. «Hermana Sara, parece usted preocupada». Clara había aprendido a calibrar sus mentiras con la suficiente verdad para hacerlas creíbles. «Estoy buscando a mis hijas. Fueron separadas de mí hace años. Oí que podrían haber ido al norte». El rostro de la señora Harper se suavizó con una comprensión particular de una comunidad donde cada familia tenía historias de separación. ¿Cuáles eran sus nombres? Paciencia y Gracia. Los nombres sabían a oraciones y a veneno en igual medida. «Tendrían 18 y 20 ahora», me dijeron. Dejó que su voz se quebrara auténticamente. «Me dijeron que fueron vendidas a una familia que se dirigía a Canadá». Lo que Clara no reveló fue que rastreó a sus hijas a través de años de cuidadosos interrogatorios, sobornando a otros esclavos para obtener información, siguiendo rastros de papeleo, con la dedicación de un perro sabueso. La familia Lancaster había comprado a Grace. Los Beauregard se habían llevado a Paciencia. Ambas niñas habían sido revendidas en un año, pero Clara había hecho que sus primeros compradores pagaran de todos modos. De vuelta en Mississippi, la investigación había adquirido la urgencia de una cruzada santa. Los dueños de plantaciones de 3 estados exigieron acción. El propio gobernador emitió una declaración llamando a Clara una amenaza a la base misma de la sociedad civilizada. La recompensa saltó a $5,000, más de lo que la mayoría de los hombres verían en toda una vida. Patterson, el nuevo capataz de la plantación Whitmore,
había instituido un reinado de terror calculado. Cada persona esclavizada era interrogada diariamente. Las comidas se retenían a aquellos cuyas historias flaqueaban. Los niños eran separados de los padres hasta que alguien hablara, pero la comunidad se mantuvo firme. Su silencio, una fortaleza construida a partir de la complicidad compartida, de una carta entre dueños de plantaciones. 3 de septiembre de 1847. Los negros saben más de lo que dicen. Recomiendo medidas extremas. Esta conspiración es más profunda que una cocinera desquiciada. Hay que dar un ejemplo. Fue el viejo Moses quien finalmente se quebró, no por la tortura, sino por el agotamiento. A los 71 años, después de 5 días sin comida adecuada, murmuró algo en su sueño sobre el árbol de la enseñanza. Patterson se abalanzó sobre esto, forzando a Moses a despertar, exigiendo una explicación. Ella enseñaba las letras, admitió Moses, su mano de 3 dedos temblando. Bajo el gran roble, dijo que saber las palabras era saber el poder. Esta revelación envió nuevas olas de miedo a través del Mississippi blanco. Un esclavo alfabetizado que podía leer recetas, calcular dosis, falsificar documentos. Clara no solo era peligrosa, estaba sistemáticamente entrenada en su rebelión. Las órdenes salieron para verificar la alfabetización de cada persona esclavizada. Aquellos que podían leer enfrentaban castigos o ser vendidos. Ruth observó la confesión de Moses con una calculada cautela. Les había dado algo verdadero, pero en última instancia inútil. El árbol de la enseñanza había sido quemado la noche de los asesinatos. Toda la evidencia esparcida. Clara los había preparado para esto también, sabiendo que alguien eventualmente se rompería. «Dales verdades viejas», les había dicho, «cosas que no llevan a ninguna parte, pero suenan como si lo hicieran». Mientras tanto, el patrón que Donovan había descubierto estaba dando resultados. Si Clara estaba rastreando a sus hijas y si las hijas habían sido vendidas al norte, entonces era probable que estuviera siguiendo la misma ruta que muchos esclavos fugitivos tomaban a través de Tennessee hacia Ohio, posiblemente hacia Canadá. «Telegrafíen a cada ciudad importante a lo largo de esta ruta», ordenó Donovan. «Tiene una ventaja de 3 semanas, pero tendrá que detenerse en algún lugar. Alguien la habrá visto». Pero Clara también había anticipado esto. En Cincinnati ya había abandonado la identidad de Sarah Coleman, cambiando su ropa fina por el vestido áspero de una lavandera. Se puso a trabajar en una pensión para negros libres, desapareciendo en una comunidad que sabía cómo proteger a los suyos. Su piel, aclarada con lejía, se estaba oscureciendo de nuevo. Su figura rellenada se adelgazaba. Se volvió invisible de una manera diferente. Solo otra mujer libre tratando de sobrevivir. Sin embargo, la supervivencia ya no era su único objetivo. En momentos de tranquilidad, sacaba un pedazo de papel cuidadosamente guardado, un fragmento de una carta que había interceptado años atrás. Mencionaba a 2 mujeres jóvenes, anteriormente esclavizadas, que habían establecido una escuela para niños negros en Ontario. Los nombres eran diferentes, pero las edades coincidían. La carta describía a una como teniendo las manos cuidadosas de su madre y a la otra como poseyendo una voz de canto que podía hacer llorar a los ángeles. Clara recordaba las voces de sus hijas, sus pequeñas manos. Grace siempre sostenía su meñique izquierdo, ligeramente torcido. Paciencia tenía una marca de nacimiento detrás de su oreja derecha, en forma de media luna. Estos detalles vivían en la memoria de su cuerpo, grabados más profundamente que cualquier cicatriz. La pensión donde trabajaba se convirtió en su nuevo lugar de observación. Escuchaba cada conversación, recogía cada fragmento de información sobre personas anteriormente esclavizadas que se dirigían a Canadá. Lenta y cuidadosamente construyó su próxima ruta, pero sin que Clara lo supiera. Su invisibilidad cuidadosamente construida tenía un defecto. El doctor Webb, que estudiaba su diario en Mississippi, había notado algo que otros pasaron por alto, una forma peculiar en que formaba la letra G con un rizo distintivo en la base. Había visto ese mismo rizo en listas de lavandería, inventarios de cocina, incluso en la factura de venta falsificada. «Puede cambiar su apariencia», le dijo Webb a Donovan por telégrafo, «pero no puede cambiar su escritura. Revisen pensiones, iglesias,
Cualquier lugar donde pueda buscar trabajo. Busquen esta formación de letra. La cacería se estaba cerrando, siguiendo los rastros gemelos de la escritura y el desamor. Clara había matado por sus hijas, huido por sus hijas, y ahora arriesgaba todo para encontrarlas. Pero 7 cuerpos yacían en tumbas de Mississippi, y la justicia, o lo que se hacía pasar por tal en 1847, exigía sangre por sangre en Cincinnati. Clara escribió una carta más, firmándola con esa distintiva G. Era un riesgo calculado pero necesario. La carta estaba dirigida a una escuela en Ontario, preguntando por 2 maestras. No tenía forma de saber que esa carta nunca llegaría, interceptada por las autoridades que habían estado vigilando el correo para exactamente ese tipo de correspondencia. El golpe vino a las 4:17 de la mañana, firme y deliberado contra la puerta de la pensión. Clara se despertó al instante, su mano encontrando el frasco de veneno antes de que sus pies encontraran el suelo. A través de las paredes delgadas oyó botas, múltiples pares, subiendo las escaleras. La libertad siempre suena como pasos en la oscuridad. La pensión en Elm Street se encontraba en el barrio de Bucktown de Cincinnati, donde los negros libres y los esclavos fugitivos se mezclaban en una comunidad que había aprendido el silencio como supervivencia. La lluvia azotaba las ventanas como una ráfaga, mientras que adentro Clara se movía con la eficiencia de alguien que había ensayado este momento 1000 veces. Metió el frasco en su corpiño, agarró el pequeño bulto que siempre tenía listo y se deslizó hacia las escaleras traseras. La señora Washington, la dueña de la pensión, recibió a las autoridades en la puerta principal en su camisón y con una confusión cuidadosamente practicada. «Oficiales a esta hora. ¿Qué podría...?» «Estamos buscando a una mujer», interrumpió el alguacil adjunto Franklin, empujando más allá de ella. «Usa el nombre de Sarah Coleman, entre otros. Negra, de unos 30 años, pequeña cicatriz en la mano izquierda. Detrás de ellos, 3 cazaesclavos esperaban con cuerda y anticipación. El rastreador principal, Briggs, había seguido muestras de escritura de Mississippi a Ohio, comparando cada trozo de papel hasta que encontró su carta en la oficina de correos. Ahora la tenían acorralada. Clara llegó a la puerta trasera justo cuando 2 hombres más doblaban la esquina. El callejón estaba bloqueado. Arriba podía oír botas tronando por las habitaciones, puertas astillándose. Los otros huéspedes le darían minutos, como mucho. Una comunidad unida en una ignorancia estratégica. Se retiró a la cocina, donde la olla aún contenía el agua de los platos de anoche. La ventana era demasiado pequeña, el sótano una trampa, pero Clara había sobrevivido 11 años de servidumbre al entender una verdad. A veces, la única salida es a través. «Revisen cada habitación». La voz de Franklin resonó arriba. «Está aquí en alguna parte». Clara hizo algo inesperado. Caminó directamente al pasillo principal, llevando un lavabo, su cabeza envuelta en un paño de diferente color que agarró de la lavandería. Cuando el alguacil Franklin casi chocó con ella jadeó y dejó caer el lavabo, el agua salpicando sus botas. «Oh, señor, señor, me asusta». Ella afectó un acento diferente, más vieja, más encorvada. «Solo soy la lavandera, señor. Vengo a buscar las sábanas de temprano». Franklin estudió su rostro en la tenue luz de la lámpara. El tratamiento con lejía se había desvanecido. Su color natural regresaba, pero el agotamiento y el pensamiento rápido habían envejecido su apariencia. Mantuvo su mano cicatrizada oculta bajo el agua sucia. «¿Ha visto a alguna nueva huésped? ¿Una mujer de su altura?» «No, señor. Yo me mantengo en la lavandería. No veo mucho a nadie excepto ropa sucia». Él pasó de largo, pero Briggs se detuvo. Quizás algo en su postura, o la forma en que se mantuvo perfectamente quieta, la presa reconociendo al depredador. «Déjame ver tus manos». El momento se estiró como vidrio fundido. Clara levantó su mano derecha goteando agua jabonosa. «¿Esta, señor?» «Ambas. Arriba». Una puerta se cerró. Alguien gritó. La distracción duró medio segundo, lo suficiente para que Clara arrojara el agua restante en la cara de Briggs y corriera hacia la puerta principal. Salió a Elm Street, mientras el amanecer abría el cielo como un huevo, derramando una luz amarilla pálida
sobre los adoquines mojados. «Esa es ella», rugió Briggs limpiándose los ojos. «Esa es la envenenadora». Clara corrió con la velocidad de la desesperación. Pero las calles de Cincinnati no eran los pantanos de Mississippi. No había caminos ocultos. No había oscuridad familiar. Detrás de ella, las botas y los gritos se multiplicaron. Delante, la ciudad estaba despertando. Carros de reparto, estibadores, un mundo de testigos potenciales. Se metió por un callejón, saltó una cerca, se estrelló a través de un patio trasero, donde los pollos estallaron en plumas de pánico. El río Ohio apareció entre los edificios, ancho e indiferente, la frontera entre los estados esclavistas y la libertad teórica, pero cruzar requería billetes de ferry, documentación, cosas que ya no tenía. La persecución se dirigió hacia la orilla del río, donde la niebla de la mañana rodaba del río como espíritus escapando. La respiración de Clara se convirtió en jadeos ardientes. El frasco rebotaba contra sus costillas con cada zancada, un trago, y esto terminaría en sus términos. Pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba hacia adelante. La posibilidad de que sus hijas estuvieran a solo millas de distancia al otro lado de esa agua, viviendo vidas que ella había matado para darles. Llegó a los muelles cuando el sol pleno se abría paso. Los barcos de vapor se alineaban como gigantes dormidos. Los estibadores detuvieron su carga para mirar el espectáculo. Una mujer negra con ropa de casa, perseguida por hombres armados. Algunos se apartaron, otros no se movieron lo suficientemente rápido, haciendo que Clara se precipitara a través de rollos de cuerda y cajas apiladas. «Deténganla», ordenó Franklin. $500 para el hombre que la atrape. Eso cambió las matemáticas. Los estibadores, que podrían haber mirado a otro lado, ahora veían una oportunidad. Clara se encontró siendo arreada hacia el final del muelle, donde el río Ohio lamía la madera podrida. El agua estaba alta por las lluvias de septiembre, marrón con tierra río arriba, moviéndose lo suficientemente rápido como para llevar cuerpos al Mississippi. Se giró para enfrentar a sus perseguidores. 7 hombres formaron un semicírculo, cortando el escape. Briggs dio un paso adelante. La cuerda lista. Se acabó, Clara. O debería decir, Adoni. Oír su verdadero nombre pronunciado por estos hombres se sintió como una violación. La mano de Clara encontró el frasco. «No sabes nada de quién soy. Sabemos que asesinaste a 12 personas», dijo Franklin. «Los envenenaste en su propia mesa. Mujeres, niños». «¿Niños?». Clara se rió, amarga como el arsénico. «¿Quieres hablar de niños? ¿Dónde estaban tus leyes cuando mis bebés fueron vendidos? ¿Dónde estaba tu justicia cuando rogué decir adiós? Eso no te da el derecho». «¿Derecho?». La voz de Clara se elevó por encima de los sonidos del río. «Ustedes que compran y venden seres humanos como ganado. Ustedes que separan a las madres de las hijas, a las esposas de los maridos. Ustedes que nos trabajan hasta que nos rompemos y luego venden los pedazos». Detrás de los hombres, una multitud se había reunido. Negros libres, estibadores irlandeses, incluso algunos blancos bien vestidos, atraídos por la conmoción. Vieron a esta mujer parada al borde de todo, diciendo verdades que generalmente se tragaban. «Cualesquiera que fueran los males que se hicieron», dijo Franklin, tratando de recuperar el control. «La ley exige». «Su ley». Clara sacó el frasco, sosteniéndolo en alto para que todos pudieran verlo. «Su ley dice que soy propiedad. Dice que mis hijas eran propiedad. Dice que nuestras vidas importan menos que su comodidad. Rechazo su ley». Ella destapó el frasco. Varios hombres dieron un paso adelante, pero se detuvieron cuando ella se lo llevó a los labios. «He pasado 11 años sirviendo veneno disfrazado de comida. Hoy elijo mi propio festín». «Espera». El doctor Webb se abrió paso entre la multitud, habiendo llegado en el tren de la mañana. Había estudiado su diario, sus métodos, su mente. «¿Tus hijas no quieres saber qué les pasó?». Clara dudó. El frasco temblaba en su mano. Webb continuó rápidamente. «Las rastreé después de los Beauregard, después de los Lancaster. Fueron vendidas, sí, pero no separadas. Una familia cuáquera las compró a ambas. Se las llevaron a Canadá. Ahora son maestras, justo como sospechabas. Mujeres libres, educadas, vivas». «Estás mintiendo». Pero su voz se quebró con una peligrosa esperanza. «Grace tiene tus manos», dijo Webb, recordando las descripciones del diario. «Paciencia canta en el coro de la iglesia. Usan los nombres que les diste, no los que sus dueños impusieron. Son libres, Clara.
Son libres porque sobreviviste lo suficiente como para darles esa oportunidad. La multitud contuvo la respiración. El río lamía. El sol subió más alto, quemando la niebla. Clara se paró entre el agua y la tierra, la muerte y la captura, el pasado y un futuro que nunca vería. Si bebo esto, dijo finalmente, muero como una mujer libre. Si me rindo, muero como una esclava. De cualquier manera, muero, pero solo de una manera muero en mis términos. Miró a través del agua hacia Canadá, hacia las hijas que podrían recordar su rostro, su voz, sus manos, enseñándoles a ocultar su inteligencia hasta que pudiera florecer en un suelo más seguro. Luego miró a los hombres que la habían cazado, a la multitud que estaba presenciando, a la ciudad donde casi había desaparecido por completo. Diles, le dijo, a Webb, a todos, a la historia misma. Diles que su madre los amó lo suficiente como para convertirse en un monstruo. Diles que su madre eligió su propio final. El tiempo se ralentizó, el frasco subió. Los hombres se abalanzaron hacia adelante. La multitud se agitó, y en ese caos de movimiento y gritos, Clara hizo su elección final. No el veneno, no la rendición, sino el río mismo. Se giró y saltó. El agua marrón la tragó, como la tierra se traga los secretos. La buscaron durante horas, días. El río no entregó nada. 3 cuerpos llegaron a la orilla ese septiembre. 2 hombres blancos que se ahogaron en incidentes separados y una anciana mujer negra, de río arriba. Ninguno era Clara. El Ohio guardó sus secretos como una madre que protege a su hijo. Las aguas marrones rodando hacia el Mississippi con un silencio obstinado. Algunos dicen que ahogarse es la peor muerte, pero aquellos que nunca han sido poseídos no entienden que el ahogamiento también ocurre en las cocinas. El sheriff Donovan se paró en los muelles de Cincinnati al atardecer del 1 de octubre, observando a los botes de búsqueda arrastrar redes a través del agua teñida de carmesí. El sonido de las cadenas tirando a través del barro resonó en la orilla del río, el metal raspando contra lo que yacía debajo. Los pescadores locales afirmaron que la corriente podía llevar un cuerpo 20 millas en un día, podía encajarlo bajo árboles caídos o enterrarlo en bancos de limo que se movían como seres vivos. «Necesitamos un cuerpo», le dijo Donovan a la tripulación de búsqueda por 100ª vez. «Sin cuerpo no hay prueba. Sin prueba no hay justicia». Pero, ¿qué tipo de justicia persigue a una mujer a través de 3 estados por vengar a sus hijos robados? La pregunta quedó sin ser formulada en el aire de la noche, pesada como la humedad. El doctor Webb se había quedado en Cincinnati, supuestamente para identificar a Clara si era encontrada, pero sus motivaciones se habían vuelto complejas. Había pasado semanas estudiando su diario, sus métodos, su mente. La mujer que surgió de esas páginas no era el monstruo. Los periódicos del sur la describían como una arquitecta de una venganza cuidadosa, una madre vaciada por la pérdida, una química que había convertido el conocimiento de la cocina en guerra. De las notas privadas del doctor Webb, 2 de octubre de 1847. La policía del río afirma que ninguna mujer podría sobrevivir a esa corriente, pero Clara sobrevivió 11 años de calcular dosis de veneno mientras fingía analfabetismo. La supervivencia era su experiencia. Visitó la pensión donde se había quedado, entrevistando a residentes que de repente no recordaban nada. La señora Washington insistió en que nunca había albergado fugitivos. No conocía a ninguna Sarah Coleman. Ciertamente nunca había visto a nadie que coincidiera con la descripción de Clara. Sus negaciones vinieron con la suavidad practicada de alguien que había mentido para proteger vidas antes. Pero Webb notó cosas. Una tabla suelta en el suelo de la habitación que Clara había alquilado, debajo de la cual yacía un compartimento oculto que contenía $37 y un horario de tren para Canadá. Una carta a medio terminar con esa escritura distintiva. «Mis queridas hijas, si me recuerdan en absoluto, ella había estado planeando llegar a ellas. El río había robado esa reunión, ¿o no?» El 7 de octubre, un incidente peculiar ocurrió 40 millas río abajo. Un granjero llamado Thompson
reportó que su esquife había desaparecido junto con ropa fresca de la línea de lavado de su esposa. Su esposa mencionó haber visto una figura cerca del río al amanecer, demasiado distante para identificarla claramente, moviéndose con los pasos cuidadosos de alguien que favorecía su lado izquierdo. Podría haber sido cualquiera. El sheriff local lo descartó. Había muchos vagabundos a lo largo del río, pero Webb había leído la entrada del diario de Clara sobre dislocarse el hombro izquierdo cuando era niña. Cómo todavía le dolía en el clima frío. Guardó este detalle para sí mismo, archivándolo con otras incertidumbres. De vuelta en Mississippi, la plantación Whitmore había sido vendida en una subasta. Las 47 personas esclavizadas fueron esparcidas a diferentes compradores. Su silencio cuidadosamente mantenido se rompió por la distancia. Ruth terminó en una plantación cerca de Jackson, donde continuó enseñando letras en secreto, usando los métodos de Clara. El viejo Moses murió ese invierno, llevando sus recuerdos a la tierra más suave que cualquiera que hubiera trabajado. El envenenamiento había cambiado todo y nada. Las cocinas en todo el sur se convirtieron en lugares de sospecha. Algunas plantaciones instituyeron nuevas reglas. Los esclavos no podían manejar la comida solos, no podían comprar suministros, no podían poseer nada que pudiera contener veneno. Pero las reglas no podían eliminar el miedo que había echado raíces, el conocimiento de que los supuestamente indefensos tenían poder, de que cada comida podía ser un arma. Patterson, el cruel capataz, duró 2 meses en su siguiente posición antes de morir de lo que parecía ser disentería. Los síntomas eran consistentes con una enfermedad natural, pero la falta de sorpresa de la comunidad de esclavos sugería lo contrario. Clara había enseñado más que letras bajo ese roble. En Cincinnati, el otoño volvió las orillas del río de color óxido dorado. La búsqueda había sido suspendida. Clara oficialmente declarada muerta por ahogamiento. Pero las historias comenzaron a circular en Bucktown, susurradas en iglesias y mercados. Una mujer vista al amanecer, recogiendo hierbas junto al río. Un rostro familiar vislumbrado en un tren que se dirigía al norte. Dinero dejado anónimamente para familias que escondían fugitivos, siempre en cantidades de $37. El doctor Webb entrevistó a Grace y Paciencia en Ontario ese noviembre, viajando por su propia cuenta. Las jóvenes de 19 y 21 años ahora dirigían una escuela para niños negros en una pequeña comunidad agrícola. Habían tomado el apellido Freeman, dejando atrás su pasado de esclavitud, excepto en la forma cuidadosa en que se mantenían, la vigilancia que nunca se desvaneció por completo. Oímos hablar de los envenenamientos, dijo Grace, sus manos tan parecidas a las de Clara, dobladas precisamente en su regazo. Dicen que nuestra madre lo hizo. ¿Qué recuerdan de ella?, preguntó Webb. Paciencia habló en voz baja. Manos que podían ser gentiles con el pan de maíz y crueles con la necesidad. Una voz que nos cantaba para dormir con canciones de la madre de su madre. Ojos que se iban a otro lado cuando el amo la llamaba. Ella nos enseñó a leer usando harina en la mesa de la cocina, añadió Grace. Dijo que el conocimiento era lo único que no podían vender. Webb les mostró el diario de Clara, ciertas páginas. Leyeron las palabras de su madre con rostros tallados en piedra, sin revelar nada. Pero esa noche los vecinos informaron haber escuchado cantar desde su casa viejas canciones en un idioma que precedía a su esclavitud, melodías que sonaban a duelo y a celebración entrelazados. La verdad comenzó a formarse como niebla sobre el agua. Clara había envenenado a 12 personas a lo largo de 5 años, posiblemente más. Había rastreado a sus hijas a través de una cuidadosa recopilación de inteligencia. Había construido una red de documentos falsificados y conocimiento oculto. Y luego se había desvanecido en el río Ohio en el momento exacto en que la captura parecía segura. Los cuerpos se hunden en el agua fangosa, pero a veces también nadan. Para diciembre, los avistamientos reportados llegaron desde tan lejos como Detroit, Chicago, incluso Boston. Una mujer que coincidía con la descripción de Clara trabajando en la cocina de un hotel. Una carta con esa escritura distintiva recibida por abolicionistas. Dinero enviado a familias de los esclavizados. Siempre cantidades exactas. $37, $12, uno por cada Whitmore,
$5 por el año que ella había planeado. El sheriff Donovan presentó su informe final el 22 de diciembre de 1847. Clara, mujer negra, cocinera, fallecida por ahogamiento mientras huía del arresto por asesinato. Caso cerrado. Justicia servida. Pero Webb siguió investigando, impulsado por una curiosidad profesional que se había transformado en algo más. Encontró patrones en los avistamientos, una progresión hacia el norte, siempre cerca del agua. Rastreó las compras de veneno en pueblos a lo largo de la ruta, pequeñas cantidades, dosis medicinales, nada sospechoso, a menos que supieras qué buscar. En la víspera de Navidad, recibió una carta sin marcar en su hotel. Dentro, un solo pétalo de magnolia prensado, del tipo que no crecía tan al norte, del tipo que alguien tendría que haber llevado desde Mississippi, sin palabras, sin firma, solo esa flor, aún débilmente perfumada, hablando volúmenes en el lenguaje de los deliberadamente vivos. Webb quemó la carta y la flor esa noche, viendo la evidencia convertirse en humo. Algunas verdades, decidió, era mejor ahogarlas que documentarlas. Regresó a Mississippi después de Año Nuevo, reanudando su práctica, nunca hablando públicamente sobre Clara de nuevo, pero mantuvo su diario escondido en su maletín médico. A veces, a altas horas de la noche, leía sus entradas sobre la preparación de veneno y pensaba en la delgada línea entre la medicina y el asesinato, la curación y el daño, cómo las mismas manos que consolaban podían matar, cómo el mismo conocimiento que salvaba podía destruir. El río siguió su curso, llevando sus secretos hacia el mar, y en algún lugar en Ontario, en Chicago, en los espacios entre la historia y la leyenda, una mujer que podría o no ser Clara, continuó su viaje, libre, viva, sin arrepentimiento. El río Ohio nunca entregó su cuerpo, pero entonces los ríos saben cómo guardar las historias que más importan. 20 años después, en la cocina de una pensión de Chicago, una anciana mujer negra entrenaba a nuevas cocineras con particular atención al condimento. Recuerden, decía, revolviendo la sopa con una gracia practicada, el ingrediente secreto siempre es la intención. Su nombre era Martha Washington, lo suficientemente común como para ser olvidable, lo suficientemente vieja como para ser invisible. La mano cicatrizada, siempre enguantada a la moda victoriana. La pensión en State Street servía principalmente a viajeros negros e inmigrantes europeos, personas que sabían de correr hacia nuevas vidas. La cocina olía a cebollas y a esperanza en igual medida, mientras afuera la ciudad se reconstruía después del gran incendio, surgiendo de las cenizas como una historia que se negaba a morir. En la luz de la tarde, cuando las sombras se volvían largas como la memoria, Marta se detenía en su revolvido y miraba a la nada, viendo a las hijas que había encontrado y perdido de nuevo. Grace y Paciencia Freeman habían visitado una vez en la primavera de 1868. Se habían parado en la sala de la pensión como extrañas hermosas, educadas y elegantes, llamándola señora Washington, con voces que cuidadosamente no temblaban. La reunión duró 2 horas, lo suficiente para decir todo, demasiado corta para curar algo. Hablaron de su escuela, sus estudiantes, sus vidas construidas sobre la base de su ausencia. Entendemos por qué, había dicho Grace, sus manos cuidadosas, tan parecidas a las de Clara dobladas en su regazo. Pero entender y perdonar son diferentes, Rivers. Nunca volvieron, pero enviaron cartas formales y distantes, firmadas, sus hijas en la libertad. Marta las guardaba en el mismo compartimento oculto donde guardaba $37 y un frasco que ya no necesitaba. Del Chicago Tribune, 13 de octubre de 1867. Misterioso benefactor financia escuela para niños de color. Donante anónimo provee exactamente $1,847. Peculiar suma coincide con el año de asesinatos sin resolver de Mississippi. La pensión se hizo conocida por algo más que buena comida. Los fugitivos encontraban su camino allí, incluso después de que la guerra terminó y la esclavitud legal murió. Martha les enseñó lo que había aprendido, cómo cambiar su caminar, su voz, toda su presencia, cómo falsificar documentos con confianza, cómo leer el peligro en los ojos de la gente blanca
antes de que llegara a sus manos. ¿Cómo sobrevivir? Ella nunca habló de Mississippi, pero Mississippi hablaba a través de ella, en la forma en que probaba cada plato antes de servir, en el gabinete cerrado donde guardaba especias y otras sustancias, en las pesadillas que la hacían despertar, gritando nombres que nadie reconocía. Emma, Cornelius, Margaret, 12 voces llamando desde sus sueños. La joven Sara, que ayudaba en la cocina una vez, preguntó sobre las cicatrices en las manos de Marta. No solo la marca de quemadura que delataba su identidad, sino docenas de pequeños cortes, como si hubiera pasado años agarrando vidrio roto. Cada cicatriz cuenta una historia, respondió Marta. Algunas historias es mejor dejarlas sin contar, pero las historias, como los ríos, encuentran sus propios caminos. El doctor Webb murió en 1871, su práctica médica exitosa, su reputación intacta. Entre sus papeles, su hijo encontró un diario y una carta, marcada «Abrir solo tras mi muerte». La carta contenía una confesión. Él había falsificado su informe final sobre Clara. El cuerpo de una anciana mujer negra encontrado río abajo había sido identificado oficialmente como la envenenadora, permitiendo que el caso se cerrara. Pero Webb había sabido que las manos del cadáver no tenían cicatrices. La edad era incorrecta. La identificación entera, una mentira cuidadosamente construida. Alguna justicia, escribió, existe fuera de la ley. Clara era culpable de asesinato, pero el sistema que la creó era culpable de algo peor. Elegí dejar que el río guardara sus secretos. Su hijo quemó tanto la carta como el diario, pero no antes de leer las recetas de Clara. No para veneno, sino para la supervivencia. Cómo estirar la esperanza lo suficientemente delgada como para durar 11 años. Cómo amar a los hijos que podrías no volver a ver. Cómo convertir la rabia en paciencia, la paciencia en planificación, la planificación en acción. De vuelta en Chicago, Martha Washington envejeció hasta los 70 años, sus movimientos más lentos, pero su mente tan afilada como los cuchillos que enseñaba a los jóvenes cocineros a usar. La pensión prosperó, convirtiéndose en una piedra angular de la comunidad negra, un lugar donde las historias se compartían y los secretos se guardaban. Una tarde de invierno en 1882, una joven llegó buscando trabajo. Tenía manos cuidadosas y ojos vigilantes. Se presentó como Clara Freeman. La respiración de Marta se detuvo, pero no mostró nada. Mi madre me nombró por alguien a quien admiraba, explicó la joven. Alguien que eligió la libertad sobre la seguridad. Esta Clara era la hija de Paciencia, llevando el nombre de su abuela a una nueva generación. Había venido a Chicago para estudiar medicina, no oficialmente ya que ninguna escuela la aceptaría, sino a través de aprendizajes y libros prestados y pura determinación. Marta le enseñó todo. Cocina, sin duda, pero también química disfrazada de recetas. Cómo ciertas hierbas podían curar o dañar, dependiendo de la dosis. Cómo leer las intenciones de las personas en sus apetitos. Cómo esconder el conocimiento detrás de la humildad. La nieta que nunca pensó en conocer se convirtió en su estudiante más devota. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó Clara, la más joven, una noche después de aprender sobre las sustancias que podían detener un corazón o salvarlo. Porque el conocimiento es poder, respondió Marta, haciendo eco de las palabras que había dicho bajo un roble décadas atrás. Y el poder en las manos correctas puede cambiar el mundo. La anciana murió en 1885, pacíficamente en su sueño, o eso afirmaba el certificado de defunción. Pero Clara Freeman encontró evidencia de una dosis final, autoadministrada, perfectamente cronometrada. Incluso su muerte fue una elección, no una rendición. En el funeral apareció una doliente inesperada, una anciana mujer blanca de Mississippi, vestida con elegancia, el rostro oculto por un velo negro. Dejó una sola flor de magnolia en el ataúd y se fue sin hablar. Una investigación posterior reveló que era Emma Whitmore, la nieta más joven que se había quejado del sabor raro, que murió primero en esa cena envenenada, excepto que no había muerto. Clara le había dado a los niños una dosis diferente, algo para imitar la muerte, no para causarla. Los adultos habían recibido la medida completa de su venganza, pero a los niños los había perdonado.
entendiendo su inocencia de una manera que el mundo nunca había reconocido la suya. Emma había sido sacada de contrabando en un ataúd, criada por abolicionistas, viviendo toda su vida, sabiendo que se la debía a la mujer que había matado a su familia y salvado su vida. La pensión continuó funcionando hasta el cambio de siglo, dirigida por Clara Freeman y otros que habían aprendido las recetas de Martha Washington. Sirvieron buena comida y mejores lecciones, creando un legado sazonado con memoria e intención. Pero incluso ahora, algunos dicen que en las noches húmedas, cuando el viento de Chicago lleva los recuerdos equivocados, se puede oler algo quemándose en las cocinas donde no hay nada en la estufa: magnolia y metal, arsénico y absolución. El aroma de las elecciones hechas en la oscuridad, servido en mesas donde todos fingen no saber lo que realmente están probando. Encontraron el diario de Clara en las paredes de la pensión durante la demolición en 1923. La entrada final fechada la noche antes de que saltara al río Ohio no contenía recetas, ni planes, ni confesiones, solo 4 palabras con esa escritura distintiva: mis hijas son libres. Algunas cadenas se rompen solo cuando estás dispuesto a convertirte en el monstruo que ya creen que eres. Clara sabía esto, enseñó esto, murió y vivió por esto. Y en algún lugar de Chicago, en Ontario, en cada cocina donde las manos preparan comida con cuidadosa intención, su historia continúa, no en libros o tribunales o registros oficiales, sino en el espacio entre sazonar y servir, donde el amor y la rabia se combinan para crear sabores que perduran mucho después de que la comida se ha terminado. El veneno nunca estuvo solo en la comida, estaba en el sistema que hizo que la comida fuera necesaria. Incluso hoy en día en ciertos pueblos del sur susurran sobre los asesinatos de la plantación Whitmore, cómo 12 personas murieron en una cena de cumpleaños, cómo la cocinera se desvaneció como el humo, cómo la justicia nunca fue servida, o quizás fue servida demasiado bien, en bandejas de plata, con una guarnición de venganza largamente retrasada. Solo estamos rascando la superficie. El próximo caso es aún más oscuro. Suscríbete antes de que salga.